Saludos a todos. Bueno, tal como les prometí, voy a proceder a hablar un poco sobre la actividad que hemos llevado a cabo en la unidad didáctica 2. Específicamente, hablar un poco de cada una de las situaciones que se presentaron y cuáles eran las funciones o estrategias que he hecho un poco abarcando cada una de las propuestas de los alumnos de manera muy general. Y por último, hablar del tema de las herramientas. En el caso de la primera situación, pues se describió un poco cosas que normalmente ocurren muchísimo, sobre todo lo que es al inicio de cualquier curso de formación online. Muchos de los alumnos, o sea, muchos de los, de los compañeros de clase, en este caso hablaron o se enfocaron principalmente en lo que es la poca participación en el foro, dejando a un lado ese grupo de 5 alumnos que no se han conectado en un transcurso de 4 días. Yo incluso lo coloqué de forma separada y lo especifiqué porque es importante que se tomen en cuenta ambos y las estrategias incluso se apliquen de forma separada. O sea, el hecho de que estos 5 alumnos no se hayan conectado es un hecho importante, pero que se diferencia también de la poca participación en el foro. Entonces, hay algunos que simplemente abarcaron como la poca participación en el foro y hicieron como, bueno, ahí incluyo a estos 5 alumnos y otros lo trabajaron de forma separada. La mejor forma es hacerlo así. ¿Por qué? Porque estos 5 alumnos yo necesito contactarlos de forma muy personal y aquí es donde entra la parte de la función orientadora. ¿Ok? Muy personal, un contacto que normalmente se hace a través de correo electrónico para conocer un poco los motivos que lo llevan a no conectarse al aula. ¿Ok? Un transcurso de 4 días ya se considera un periodo bastante largo. Incluso normalmente, a pesar de que siempre se dice que te debes conectar todos los días al aula virtual, normalmente se generan como, o bueno, la recomendación que se suele hacer en el caso del tutor que hace el seguimiento de los alumnos es generar una alerta cuando ya han transcurrido más de 72 horas. ¿Ok? Ya ahí no es normal, sobre todo cuando tenemos actividades como la que se estaba ejecutando y se colocó en el caso de esta situación que tiene que ver con un foro de debate. Entonces, ya a las 72 horas se genera como una alarma, entonces hay que contactar primero a esos 5 alumnos. Y una vez, dependiendo de los motivos, pues bueno, se pueden generar muchísimas estrategias. En el caso de la tabla que coloco aquí, coloco la orientadora como el primer punto. Luego, para trabajar lo que es la poca participación en el foro, pues entra prioritariamente la función social, que entonces ahí es donde nosotros debemos dinamizar y la gran mayoría colocó pues preguntas para impulsar la participación. Otros incluyeron la función organizativa en el caso de hacer un llamado en el tablón de anuncios para decir, hey, faltan tantos días, recordad que es importante la participación, ¿ok? Luego, hay algunos que, bueno, que también hablaron sobre el tema de la función académica, que quizás esa poca participación se deba a que no entienden muy bien los contenidos o cuál es el objetivo académico que se pretende con el debate y entonces allí es importante hacer una intervención. Y por último, también la función técnica, porque yo puedo quizás identificar si de verdad esos alumnos saben cómo acceder al foro y darles algunas pautas o consejos para su uso. ¿Okay? Esto tiene que ver con la primera situación. En el caso de la situación 2, sobre todo se trabajó el tema de la comprensión del contenido. ¿Y esto por qué se debe? Porque muchas veces, dependiendo de cómo esté estructurado el contenido en el aula y cómo lo ofrecemos, o sea, tenemos que ser muy específicos y trabajar estrategias para que esa estructura el alumno la conozca y la aproveche a fondo. ¿Ok? Entonces, en el caso, en esta situación hubo una confusión. Hay muchas personas que colocaron que aplicaban la función organizativa para, por ejemplo, si tengo que hacer una división del contenido, hago un mapa conceptual, ok, en esta parte hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo organice el contenido no implica que estoy aplicando la función organizativa.
¿ok? Yo quiero que piensen, y hay muchos de los compañeros en que yo les coloqué este comentario. Piensa y pregúntate, ¿cuál es la competencia, la primordial? O sea, la principal competencia que está aplicando el docente cuando ejecuta esa función o esa acción. En este momento, si yo trabajo el contenido, yo hago un mapa conceptual, hago una síntesis, ¿verdad? Resuelvo dudas del contenido. En ese momento, la competencia que yo estoy, o sea, como docente, la que estoy aplicando principalmente es la académica, ¿ok? Como experto en el contenido. Luego, la organizativa, el hecho de que yo organice el contenido no implica que sea organizativa. La organizativa tiene que ver, está ligada muchísimo a temas de gestión. Por ejemplo, si yo organizo grupos de trabajo, ¿verdad? Y algunos lo colocaron y como estrategia para solucionar el caso, cuando yo contacto con otros tutores, es un poco, si yo hago reflexión, pues un poco el rol que tengo yo como coordinadora dentro del máster, ¿ok? Que es de alguna otra forma que pues yo me comunico con los tutores, ¿verdad? Hago un poco el seguimiento, veo cómo se está llevando a cabo el proceso, pero a nivel, como decir, macro, ¿ok? Justamente de gestión, como administrativo. Y ya luego, dentro de otras funciones y estrategias, por supuesto hablaron del tema de la técnica, de la función técnica, porque bueno, si yo hago un ajuste del contenido, pues eso implica que yo luego tengo que hacer una actualización de esos recursos en el aula virtual. Entonces, al incorporarlo, pues ya dejo a un lado mi competencia académica y entra en juego mi competencia digital. Por eso es que colocamos esa estrategia como parte de la función técnica. Y por último, pues bueno, la función orientadora, pues para dar unas pautas para poder afrontar la situación y que trabajen a un ritmo adecuado. Hay muchas personas que colocaron, bueno, vamos a darle unas técnicas de estudio para poder afrontar la comprensión de los contenidos y es muy buena estrategia para ello. En el caso de la situación 3, justamente también hubo una pequeña confusión y la confusión que se presentó fue principalmente entre lo que es la función técnica y la función académica. Aquí yo voy a tratar de transmitirles algo con un ejemplo justamente del máster. En el caso de la asignatura herramientas y tecnologías, herramientas y recursos digitales o tecnologías del e-learning que vieron en el trimestre 1, la herramienta, por ejemplo, Excel Learning, que lo están manejando actualmente, es una herramienta de la cual ustedes van a seguramente cuando hagan el uso de la misma, probablemente tengan algunas dificultades. Pero en este caso, la herramienta es el contenido de la materia. Entonces, por lo tanto, ahí entra lo que es la competencia en conjunto, lo que es la competencia digital del docente con la competencia académica, ¿ok? Porque yo te voy a transmitir los contenidos, que en este caso es la herramienta, es el contenido. Pero cuando la herramienta es solamente un recurso de apoyo, que era lo que ocurría en este caso, entonces ahí lo que es mi competencia académica o como pedagógica queda a un lado y entra en juego principalmente la técnica, porque ahí es donde voy a dar pautas, consejos sobre el uso de la herramienta y ahí entra todo. Si yo hago tutoriales, si diseño actividades específicas para que ellos hagan pruebas con esa herramienta, ¿ok? También sobre todo hacer la comprensión o la reflexión si de verdad esa herramienta es la adecuada, que esa fue una estrategia que colocaron algún que otro compañero y es una reflexión muy buena que se debe hacer el docente, porque muchas veces cuando hay estas dificultades técnicas hay que pensarse también, ¿será que es el software correcto el que estoy utilizando? Y lo otro, pues también asegurarse que comprendan el funcionamiento. ¿Okay? Y por último, pues la otra función que también era primordial en este caso era sobre todo la función orientadora para motivar y guiar a los alumnos a que logren el objetivo y puedan superar estas dificultades técnicas. Y por último, en el caso de la última situación, las dos funciones principales, sobre todo cuando tenga que ver con desempeño, no entiendo muy bien si estoy logrando o no los objetivos, cuáles son los resultados de aprendizaje del curso. Allí las dos funciones que entran, o sea, y que entran en juego es la académica y la orientadora.
¿ok? Principalmente la orientadora, un poco para informar, ¿verdad? De manera individual sobre los progresos. Y aquí quiero felicitarlos porque, ¿verdad? Presentaron unas estrategias excelentes, o sea, por ejemplo, transmitirles el progreso a través de gráficos, de imágenes o infografías en donde el alumno se pudiese situar en un punto del curso y ver qué es lo que le hace falta para poder alcanzar el resto de los objetivos, los aspectos positivos, indicadores. Incluso hubo una persona que colocó la creación de un diario, de hacer unas reflexiones individuales con el apoyo del docente. Eso es muy buena estrategia y luego lo van a poder ver en la última unidad cuando veamos la parte de estrategias de evaluación de entornos virtuales. Y lo otro que por supuesto también da apoyo a esa función orientadora tiene que ver con la académica. ¿Por qué? Porque si yo voy a trabajar con los alumnos, ¿cuáles son los criterios de evaluación? Las valoraciones generales de las actividades. Probablemente vaya a tener que clarificar algún contenido, profundizarlo y sobre todo trabajar con ellos en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir luego diseñar otro conjunto de actividades para poder ayudarlos y que logren esos objetivos de aprendizaje que tienen propuestos. Y por último, hay otra función que también algunos lo integraron dentro de la propuesta de solución que tiene que ver con la función técnica, que es simplemente, bueno, ¿será que están recibiendo o saben dónde pueden consultar el feedback de la actividad? Pues entonces, por supuesto, allí entra la parte de la función técnica. En el caso de las herramientas, me llamó mucho la atención cómo la gran mayoría colocaba como una lista de incluso de 4, 5, 6 herramientas por situación. Y mi recomendación, y lo coloqué en alguno de los casos, es que, bueno, si van a hacer uso de todas las herramientas, bueno, tratar de relacionar la herramienta con la estrategia, porque ahí también yo podía valorar si la herramienta que estaban proponiendo era la adecuada. Pero siguiendo un poco el ejemplo que les coloqué en la plantilla de instrucciones de la actividad, siempre es recomendable planificar desde un inicio cuál es lo que coloco ahí, cuáles son las herramientas que se utilizarán y su función. ¿Ok? Por ejemplo, si yo voy a hacer un contacto personal con el alumno, siempre voy a utilizar el correo electrónico o voy a trabajar a través de herramientas sincrónicas que tienen que ver con el chat o la videoconferencia. Si yo voy a hacer comunicaciones a nivel general de grupo, pues entonces siempre voy a utilizar el tablón de anuncios para hacer notificaciones, para compartir normativas, para compartir noticias o avisos que sean importantes en temas de calendario. La cafetería, si hay algunos que lo colocaron como una herramienta, sobre todo cuando tiene que ver en la parte social, pero este espacio es un espacio que es informal. La verdad es que su uso es bastante, no complicado, pero no creo que se aproveche de manera adecuada en los entornos virtuales y creo que nos podemos dar cuenta incluso del aula en donde estamos, de la asignatura y en otras aulas del máster. Es un espacio que, como dicen, es informal, que es de uso principal para los alumnos. Es como el patio del colegio, ¿vale? O sea, nosotros tenemos el aula de clase en donde están los recursos como los foros de debate, el contenido, ¿verdad? Lo que es el aula central. Pero si yo quiero discutir o hacer otras cosas con mis compañeros de clase, pues bueno, probablemente no lo haga dentro del aula, sino que aproveche espacios como el patio del colegio para compartir otras cosas. Pues la cafetería es ese espacio. Y justamente es para los alumnos. El tutor puede motivar o invitar a que los alumnos hagan uso de ese espacio, pero normalmente es un espacio que es para vosotros, o sea, los alumnos del aula virtual, no del orientador o el tutor. ¿Ok? Los foros, bueno, por supuesto para hacer lo que son debates y resolver dudas. Y en el caso de la videoconferencia y chat, sé que es muy motivador o incluso, eh, no sé, incitante, no sé qué palabra utilizar, ¿no? Incorporar el uso sobre todo de estas herramientas. Pero la recomendación que yo les brindo, primero, que sean grupos pequeños.
¿vale? Imagínense que hagamos una videoconferencia y tengamos las dos aulas, los 113 alumnos, o incluso hasta los 55 o 56 que tenemos por aula. Dependiendo de la capacidad que tengan todos los alumnos, del manejo de las herramientas, si se conectan, si escuchan o no la videoconferencia, ¿verdad? Hay una cantidad de temas a nivel técnico y de gestión que se pueden complicar durante una videoconferencia o durante un chat. Entonces, si tenemos grupos tan grandes, pues puede haber problemas, o sea, se pueden presentar inconvenientes y si son grupos más pequeños, pues fluye mucho mejor. Luego, el tema de la normativa y sobre todo una estructura clara, o sea, desde un inicio, ¿cuál es la normativa para participar en la videoconferencia o el chat? ¿Cuál es la estructura? Es decir, inicia a tal hora. En el inicio, el profesor presentará cuál es el objetivo de la videoconferencia. Durante el desarrollo dura tantos minutos y va a ser solamente exposición o presentación del profesor. Y se dará un cierre de 15 minutos para preguntas y dudas. Posiblemente, la otra recomendación que yo les doy es que si quieren trabajar contenido, compartir información importante, incluso le envíen a los alumnos con anterioridad cuál es el contenido que se va a trabajar, porque de esta forma ellos lo pueden leer, consultar antes y ya van con dudas que posiblemente durante la presentación o la exposición que tenga el profesor en la videoconferencia, pues ya esas dudas sean resueltas. O incluso yo, otra de las técnicas que he trabajado es que lo envío con antelación y les pido que por favor me envíen sus consultas y así yo también la videoconferencia o el encuentro que hago con ellos online en ese momento, pues trato de que todas mis explicaciones pues pueda dar respuesta a sus consultas. Y por último, tener un plan B, es decir, no todo el mundo se puede conectar, al menos que nosotros establezcamos y estemos dispuestos a conectarnos durante 2 o 3 veces a la semana en horarios distintos para poder darle oportunidad a que todos asistan. Es un trabajo bastante arduo. Se ha hecho, yo lo he hecho, pero no todo el mundo está dispuesto o incluso puede ser que hasta por normativa de la institución pues solamente se dé videoconferencias o chat en tal hora, esta es la hora de tutoría y solamente está establecido para ello. Pues entonces tener ese plan B. ¿Qué ocurre con los alumnos que no pueden asistir a esas sesiones? Hay algunas herramientas que te permiten grabar la videoconferencia y luego subir ese link URL al aula virtual. Esa puede llegar a ser una opción. Pero en el caso, por ejemplo, del chat u otras herramientas, si no se puede exportar o grabar la sesión, pues entonces hay que ver qué se hace con esos alumnos que no han podido asistir a las sesiones. Y bueno, nada más por último, aquí simplemente les coloqué, bueno, felicitarlos a todos porque creo que en la gran mayoría sí pudo haber algún caso en que el compañero pues quizás no dio tantas recomendaciones al trabajo que evaluó, pero es normal. No todos estamos acostumbrados o nos vemos en situaciones, yo creo que la cultura de la evaluación todavía hay que trabajarla muchísimo en el ámbito docente en general y yo creo que quitarnos un poco el miedo de sentirnos de que no somos expertos. Yo creo que si posiblemente hay algunas confusiones o algunos fallos, esta era una actividad en que yo incluso lo coloqué y lo propuse porque consideraba que era una actividad en donde tú podías recomendarle al compañero sobre cuáles eran las posibles acciones o qué tipos de herramientas, ¿ok? Porque es algo como para compartir. También utilizaron argumentos muy claros para apoyar la evaluación y yo creo que en algunos casos hubo incluso una reflexión individual porque compararon el trabajo con el compañero. Entonces, esto también lo considero bastante positivo y bueno, los invito a aquellas personas que no han podido participar en el cuestionario que lo hagan porque con todos esos recursos también vamos a poder no solamente mejorar, sino ver de ofrecer otras estrategias dentro del máster. Bueno, de momento pues me despido, espero que aprovechéis todos mis comentarios y bueno, cualquier consulta ya sabéis dónde encontrarme, ¿vale? Saludos.